Charlotte Abbott había cabalgado durante 3 días seguidos cuando por fin llegó a Cottonwood Creek. Su yegua, Silver, estaba tan agotada como ella, pero Charlotte se obligó a mantenerse erguida en la silla, con la mirada firme, mientras unos ojos curiosos seguían su paso por la calle principal. Había aprendido hacía mucho que mostrar debilidad era invitar a los problemas. El pueblo no era gran cosa. Un puñado de edificios descoloridos por el sol, agrupados alrededor de un cruce polvoriento, como si buscaran refugio del cielo infinito. Charlotte había pasado por una docena de pueblos iguales durante el último año, siempre moviéndose, nunca quedándose, buscando algo que todavía no sabía nombrar. Amarró a Silver frente a lo que parecía ser una cantina y subió a la acera de madera, con las piernas entumidas por tantos días de viaje. Un muchachito estaba sentado en una banca, tallando un pedazo de madera con su navaja. ¿Dónde se puede encontrar trabajo por aquí?, preguntó Charlotte, sacando una moneda de su bolsillo y lanzándosela. El chico la atrapó con destreza. Depende del tipo de trabajo que busques. ¿Sabes cocinar? Puedo hacer casi cualquier cosa que haga falta. En la corte del condado quizá haya avisos, dijo él, señalando hacia la calle. Pero la mayoría de la gente por aquí no suele contratar mujeres para trabajo de rancho. Sin ofender. No me ofendes, respondió Charlotte, aunque sintió esa vieja punzada de frustración en el pecho. De todos modos, probaré suerte. El edificio de la corte era de ladrillo, demasiado elegante para un pueblo tan modesto. Charlotte subió los escalones y encontró el tablero de avisos justo al entrar. Sus ojos pasaron por carteles de se busca y anuncios de subastas, buscando algo que le diera unas semanas de empleo y, con suerte, un techo. Entonces algo la detuvo. Un anuncio tan inusual que tuvo que leerlo 3 veces para creer que era real. Propiedad disponible. Rancho Willow Creek, aproximadamente 300 acres, con estructuras incluidas. Precio de venta, $1. Se vende tal cual. El comprador asume toda responsabilidad. Informes con el secretario del condado, oficina 12. Charlotte se quedó inmóvil, con la mente corriendo a 1000 por hora. Tenía que ser un error o una broma cruel. Nadie vendía un rancho por $1. Pero mientras la duda y la esperanza luchaban dentro de su pecho, sus pies ya la llevaban rumbo a la oficina 12. El secretario del condado era un hombre delgado, con unos lentes que se le resbalaban por la punta de la nariz. Levantó la vista cuando Charlotte entró, y su expresión pasó de neutral a incómoda al notar que ella estaba sola. ¿Puedo ayudarla, señorita? ¿El anuncio del rancho en el tablero, el que cuesta $1, es legítimo? El hombre suspiró, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Lo es, aunque le ahorraré tiempo siendo sincero. Esa propiedad tiene historia. 3 familias han intentado establecerse ahí en los últimos 5 años. Ninguna duró más de una temporada. La tierra es buena, pero algo en ese lugar espanta a la gente. Accidentes, mala suerte, cosas raras, dígales como quiera. El condado solo quiere que alguien se haga responsable y pague los impuestos. Charlotte sintió cómo se le aceleraba el pulso. ¿Qué tipo de cosas raras? Animales que se asustan sin razón. Herramientas que desaparecen. Ruidos en la noche. La última familia juró haber visto sombras moverse donde no había nada. Encogió los hombros. Personalmente, creo que son tonterías. Pero la superstición corre fuerte por estos rumbos, y ya nadie quiere acercarse al lugar, por eso el precio. Lo tomaré, dijo Charlotte, sin pensar. El secretario la miró sorprendido. ¿Habla en serio? Más que nunca. Tengo $1. ¿Usted tiene la escritura? Suena como una transacción bastante sencilla. 20 minutos después, Charlotte salió del edificio con un documento que llevaba su nombre y la descripción legal de 300 acres que jamás había visto. Sus manos temblaban mientras doblaba la escritura y la guardaba dentro de su blusa. Tenía tierra. Propiedad. Algo suyo. Después de años vagando, durmiendo bajo techos ajenos y trabajando el ganado de otros, por fin tenía algo que le pertenecía a ella sola, aunque estuviera maldito. El camino al rancho Willow Creek tomó más tiempo del que esperaba. Las indicaciones del secretario la guiaron hacia el oeste del pueblo y luego al norte, por un sendero apenas visible entre los matorrales y las rocas. El sendero apenas se distinguía, serpenteando entre los matorrales secos y las formaciones rocosas.
El paisaje se volvía cada vez más solitario, las señales de vida humana desaparecían con cada milla recorrida. Cuando el rancho finalmente apareció ante ella, iluminado por la luz dorada de la tarde, la primera reacción de Charlotte fue una decepción tan fuerte que casi le dolió físicamente. El secretario no había exagerado, la propiedad se vendía tal cual. La casa principal se hundía por el centro, como un caballo de lomo caído. El porche tenía tablas rotas y faltantes. El granero estaba en un estado apenas mejor, pero inclinado hacia la izquierda de manera preocupante. Los cercos yacían enredados, restos oxidados de lo que alguna vez fueron pastizales. Las bolas de hierba seca se amontonaban contra las paredes, movidas por el viento. Sin duda, era el pedazo de tierra más triste que Charlotte había visto en su vida. Y, sin embargo, era suyo. Se desmontó lentamente y permaneció quieta, observando todo durante un largo momento. Silver resopló con impaciencia, ansiosa por agua y descanso. Charlotte la condujo hacia lo que esperaba fuera un pozo funcional, cerca de la casa. Después de varios tirones, la bomba chirrió y el agua comenzó a salir, fría y cristalina. Al menos algo había salido bien. Mientras Silver bebía, Charlotte se acercó a la casa. La puerta principal colgaba medio abierta, moviéndose con el viento. La empujó con cuidado y dio un paso dentro, esperando a que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. El lugar olía a polvo y abandono. Quedaban algunos muebles, una mesa, unas cuantas sillas y una cama de hierro, todo cubierto por una gruesa capa de mugre. La luz del sol se filtraba por los huecos del techo, iluminando partículas de polvo que flotaban como diminutas luciérnagas. En la pequeña cocina, Charlotte encontró una estufa que aún parecía útil, y unos cuantos platos y vasos de hojalata olvidados por los antiguos dueños. Era deprimente, pero no desesperanzador. Había dormido en lugares peores. Después de dejar a Silver con un poco del grano que había comprado en el pueblo, decidió revisar el granero antes de que cayera la oscuridad. La estructura era más grande de lo que parecía desde lejos, con varios establos y un altillo al que se accedía por una escalera. La mayoría de los compartimientos estaban vacíos, cubiertos de paja vieja y telarañas. Pero al avanzar más al fondo, algo la hizo detenerse. Excremento fresco. No viejo ni seco, reciente. De 1 o 2 días, a lo mucho. Su mano se movió instintivamente hacia la pistola en su cinto mientras escudriñaba las sombras. «Si hay alguien aquí, muéstrese», dijo con voz firme. «Soy la nueva dueña, y estoy armada». La respuesta fue inmediata, y completamente inesperada. Un resoplido profundo, seguido del sonido de algo grande moviéndose entre la oscuridad. Charlotte avanzó con cautela, sus ojos adaptándose poco a poco a la penumbra. Cuando por fin distinguió la forma, el aire se le escapó de los pulmones. Un caballo. De pie en el último establo, observándola con una intensidad que le erizó la piel. Pero no era un simple caballo de granja ni un animal abandonado. Era enorme, el más imponente que Charlotte había visto jamás. En la luz tenue, su pelaje parecía de un tono rojizo oscuro, como cobre viejo, aunque era difícil saberlo bajo tanta suciedad y descuido. Lo que más le impresionó fueron sus ojos. Inteligentes. Profundos. Casi humanos. Aquel caballo la estudiaba con la misma atención con la que ella lo observaba, evaluando si representaba una amenaza o una oportunidad. «Bueno», susurró Charlotte, apenas sonriendo. No esperaba tener compañero de cuarto. El caballo movió las orejas hacia el sonido de su voz, pero no se acercó ni retrocedió. Solo la miró, esperando. Charlotte notó lo delgado que estaba. Las costillas marcadas, el pelaje lleno de espinas y lodo, los cascos largos y descuidados. Aún así, bajo toda esa miseria había un animal magnífico, pecho amplio, patas fuertes, una cabeza elegante que delataba buena sangre en su linaje. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, preguntó ella con voz baja y tranquila. «¿Te dejaron los antiguos dueños?» El caballo resopló otra vez, más suave esta vez, casi como si respondiera. Charlotte retrocedió despacio para no asustarlo. «Está bien, me acomodaré por esta noche. Mañana veremos qué hacer contigo». Al salir del granero, sintió su mirada siguiéndola hasta perderse entre las sombras. Esa noche, Charlotte se recostó en el suelo polvoriento de la casa, envuelta en su manta de viaje. Estaba demasiado cansada para limpiar más de lo necesario.
A través del techo roto, veía las estrellas dispersas sobre el cielo negro como granos de sal. A través del techo roto, Charlotte podía ver las estrellas esparcidas en el cielo negro, como si alguien hubiera derramado un puñado de sal sobre la oscuridad. En la distancia, un coyote aulló, y desde el granero se escuchaban de vez en cuando ruidos, movimientos leves de su misterioso compañero equino, recordándole que no estaba del todo sola. La mente de Charlotte no encontraba descanso. ¿De quién era ese caballo? ¿Lo habrían dejado atrás a propósito, o por accidente? ¿Cómo había sobrevivido solo durante tanto tiempo, semanas, quizás meses? Y, sobre todo, ¿qué debía hacer con él? No tenía ningún derecho legal sobre el animal. Técnicamente, podría pertenecer a los antiguos dueños, o ser robado, o tal vez simplemente había vagado hasta el rancho desde algún otro lugar. Si lo reclamaba, eso podría considerarse robo de caballo, un delito que todavía se castigaba con la horca en algunos condados. Pero mientras Charlotte miraba las estrellas, una extraña certeza comenzó a llenar su pecho. Ella y ese caballo estaban destinados a encontrarse. Ambos abandonados, ambos sobreviviendo contra todo pronóstico, ambos demasiado tercos para rendirse aunque el mundo dijera que debían hacerlo. Mañana, se dijo. Mañana empezaría a ganarse su confianza. Fuera cual fuera su historia, ahora estaban juntos en esto. El amanecer llegó demasiado pronto, anunciado por gallos que Charlotte ni siquiera sabía que vivían en la propiedad. Se incorporó con dificultad, cada músculo protestando después de los días de viaje y la noche sobre el suelo duro. Su primera prioridad era encender el fuego en la estufa y preparar un café lo bastante fuerte como para despertar a los muertos. Mientras esperaba a que el café hirviera, revisó sus provisiones. Tenía comida para quizá una semana, si era cuidadosa, un poco de grano para Silver, y exactamente $17.32. No era mucho para empezar una nueva vida, pero había sobrevivido con menos antes. Después de tragar un poco de pan duro y carne seca, llenó un balde con agua y caminó hacia el granero. Silver relinchó al verla, pero la atención de Charlotte estaba puesta en el último establo, donde el gran caballo color óxido la esperaba. El animal estaba alerta cuando ella llegó, claramente la había oído acercarse. Con la luz de la mañana filtrándose entre las rendijas de las paredes, Charlotte pudo verlo con claridad por primera vez. Su pelaje tenía un tono rojizo espectacular, como el brillo de una moneda recién acuñada. Su melena y su cola, aunque enredadas, eran largas y espesas, y esos ojos, oscuros, sabios, atentos, seguían cada uno de sus movimientos. «Buenos días», dijo Charlotte en voz baja. «Te traje un poco de agua. La dejaré aquí». Colocó el balde justo fuera del establo, a su alcance, pero lo bastante lejos para que no se sintiera acorralado. El caballo observó el balde, pero no se movió mientras ella estuviera cerca. Charlotte tomó una horquilla y comenzó la desagradable tarea de limpiar el establo de Silver, manteniendo un flujo constante de conversación. «Supongo que deberíamos presentarnos como se debe. Me llamo Charlotte Abbott. Compré este lugar ayer, aunque decir compré suena generoso, considerando que solo costó $1. Apuesto a que tú llevas aquí más tiempo que yo. ¿Tienes nombre? Claro que no. O si lo tienes, no piensas decírmelo». Trabajó con ritmo, llenando la carretilla con paja y estiércol viejo, y luego la vació afuera, en lo que alguna vez había sido un montón de desechos. Al volver, notó que el gran caballo se había acercado un poco al balde de agua, aunque todavía no había bebido. «Ya sé que no confías en mí», continuó Charlotte. «Y está bien. Es inteligente de tu parte. La confianza se gana, no se regala. Pero tengo un problema, no puedo seguir llamándote caballo o tú. Me parece una falta de respeto. Así que te pondré un nombre, al menos por ahora. ¿Qué te parece Rusty? Por tu color. Simple, pero te queda». Las orejas del caballo se movieron hacia el sonido de su voz, y Charlotte decidió tomarlo como una señal de aceptación. Durante las siguientes horas, trabajó para hacer el granero más habitable para ambos. Encontró una cantidad sorprendente de heno seco aún útil en el altillo, limpio y con buen olor pese a su antigüedad. Limpió y llenó los bebederos, reparó una puerta rota en uno de los establos, y todo el tiempo hablaba con Rusty, dejándolo acostumbrarse a su voz, a su olor, a su presencia. Hacia media tarde, el caballo había bebido el agua que ella le dejó y aceptó un pequeño manojo de heno, aunque aún no le permitía acercarse demasiado. Progreso, pensó Charlotte. Lento, pero progreso al fin. Durante la siguiente semana, la rutina empezó a tomar forma. Charlotte se levantaba con el sol,
atendía a los caballos, y luego. Charlotte atendía a ambos caballos cada mañana, y luego pasaba el resto del día trabajando sin descanso en las reparaciones urgentes de la propiedad. La casa era lo que más necesitaba atención. Parchó el techo con tablas recuperadas de un cobertizo derrumbado, barrió meses de polvo acumulado, y despejó la suciedad que llenaba cada rincón, solo para hacer el lugar mínimamente habitable. Era un trabajo agotador, más difícil aún bajo el calor sofocante del verano y con los suministros cada vez más escasos. Aún así, cada mañana y cada tarde encontraba tiempo para Rusty. Le llevaba agua fresca y heno, limpiaba alrededor de su corral, aunque nunca dentro mientras él estuviera presente, y le hablaba. Le contaba sobre su día, sus planes y su pasado. Sobre cómo había crecido en una pequeña granja en Missouri, cómo perdió a sus padres por una fiebre, y cómo pasó años deambulando de un trabajo a otro sin encontrar nunca un lugar al que realmente pudiera llamar hogar. Rusty la escuchaba con esos ojos llenos de inteligencia, sin acercarse, pero tampoco huyendo. Era una danza cuidadosa entre dos almas cansadas, cada una esperando que la otra diera el primer paso hacia una conexión verdadera. El milagro ocurrió al 8º día. Charlotte cantaba mientras trabajaba, un viejo himno que su madre solía tararear mientras cocinaba. Estaba tan concentrada reemplazando una tabla rota en el establo de Silver, que no se dio cuenta de que Rusty había salido de su corral. Al voltear, lo encontró a menos de 2 metros de distancia. Su cabeza baja, las orejas hacia adelante, más curioso que agresivo. Charlotte se quedó inmóvil, apenas respirando. Permanecieron así, inmóviles, por lo que pareció una eternidad, mujer y caballo, midiéndose, estudiándose, el momento suspendido sobre el filo de una navaja. Entonces Charlotte hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Se sentó en el suelo del granero, haciéndose más pequeña, menos amenazante. Y volvió a cantar, despacio, suave, con las manos a la vista y relajadas. Rusty dio un paso hacia adelante. Luego otro. Y otro más. Hasta que finalmente estiró el cuello y rozó con el hocico la mano extendida de Charlotte, sus bigotes suaves contra la piel áspera de su palma. «Hola, Rusty», susurró Charlotte, con lágrimas inesperadas ardiendo en sus ojos. «Qué gusto conocerte por fin, como se debe». A partir de ese día, todo cambió. Rusty comenzó a seguirla por la propiedad, siempre a una distancia prudente, pero claramente interesado en lo que ella hacía. Relinchaba cuando escuchaba su voz por las mañanas y empezó a aceptar golosinas, manzanas que Charlotte compraba en el pueblo, cortadas con cuidado en trozos pequeños. Y lo más importante, la dejó tocarlo. Primero el cuello, luego los hombros. Siempre con movimientos lentos, deliberados, dándole tiempo para alejarse si lo deseaba. Pero poco a poco, conforme la confianza crecía entre ambos, Charlotte pudo pasar sus manos por todo su cuerpo, evaluando su estado. Lo que descubrió le partió el alma. Además de la evidente desnutrición y los cascos descuidados, Rusty tenía cicatrices antiguas, marcas de soga en las patas, huellas de látigo en los cuartos traseros, y una vieja herida mal curada en la pata delantera izquierda. Alguien había tratado cruelmente a ese magnífico animal. Charlotte sintió como la rabia le subía al pecho. «Nadie volverá a lastimarte», le prometió una tarde, mientras desenredaba con cuidado su melena con los dedos. «No mientras yo esté aquí». Convertir aquel rancho arruinado en un lugar funcional fue un trabajo lento y, a veces, desalentador. Charlotte pronto comprendió que el poco dinero que tenía no alcanzaría para todo lo que necesitaba. Así que aprendió a arreglárselas con lo que podía rescatar, intercambiar o improvisar. Las cercas eran su mayor desafío. Kilómetros de alambre de púas oxidado e inservible. Postes de madera podridos o desaparecidos. Logró reparar algunos tramos usando tablas de viejos cobertizos derrumbados, pero era como intentar vaciar el mar con una cuchara. En uno de sus viajes al pueblo por suministros, Charlotte se detuvo en la tienda general y se encontró cara a cara con el dueño, un hombre curtido por los años, de unos 60, llamado señor Briggs. «Usted es la mujer que compró el rancho Willow Creek», dijo él. No era una pregunta. «Así es», respondió Charlotte. «Por $1, ¿eh?», continuó él, con una ligera sonrisa en los labios. «El mejor dólar que he gastado en mi vida», contestó ella con calma. Briggs la observó en silencio durante un largo momento. «Tiene agallas, eso sí».
La mayoría de los que intentaron vivir en esa propiedad no duraron ni un mes antes de que la mala suerte los corriera. Charlotte sostuvo su mirada. No creo en la mala suerte. Solo en el trabajo duro y en la terquedad. Bueno, va a necesitar de ambas cosas en buena cantidad, dijo el señor Briggs mientras empezaba a reunir los artículos de su lista. Un consejo. Algunos rancheros de por aquí no están muy contentos con la idea de que una mujer intente manejar una propiedad sola. Piensan que los hace quedar mal, o que va a fracasar y hacer que bajen los valores de la tierra. Tenga cuidado. A pesar del calor, Charlotte sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Gracias por la advertencia, respondió con voz firme. Mientras cargaba los suministros sobre Silver, un grupo de hombres salió de la cantina del otro lado de la calle. Uno de ellos, corpulento, de rostro enrojecido y porte agresivo, gritó. Ahí está, muchachos. La ranchera. Las risas que siguieron fueron ásperas, burlonas. Charlotte mantuvo la mirada al frente y las manos firmes, negándose a darles la reacción que buscaban. Pero mientras se alejaba del pueblo, podía sentir sus miradas clavadas en su espalda como un peso real. El primer verdadero peligro llegó 2 semanas después. Charlotte estaba reparando un bebedero cerca de la casa cuando Rusty apareció repentinamente desde el pastizal donde pastaba. Su cuerpo entero estaba tenso, las orejas hacia atrás, las fosas nasales dilatadas. Se colocó entre Charlotte y el camino, claramente alterado por algo que ella aún no veía. Entonces lo oyó, el sonido de caballos acercándose. 3 jinetes aparecieron sobre la colina, entrando en su propiedad con la arrogancia despreocupada de quien no espera oposición. Charlotte reconoció al hombre del rostro rojo del pueblo, aunque aún no sabía su nombre. Se incorporó, se limpió las manos en los pantalones y esperó. Rusty permaneció a su lado, vibrando de tensión. Los hombres se detuvieron a unos 6 metros. Sus caballos se movían inquietos bajo la mirada fija de Rusty. Buenas tardes, dijo el hombre del rostro rojo con una sonrisa falsa. Me llamo Tom Hackett, y estos son mis socios. Somos dueños del terreno junto al suyo, señorita Abbott. Charlotte asintió. ¿En qué puedo ayudarles? Bueno, ahí está el detalle, dijo él, inclinándose en la silla de montar. Usted no puede hacer nada por nosotros, pero nosotros sí podríamos hacer algo por usted. Mire, esta tierra que compró no vale nada. Está maldita. Dicen que fracasará, igual que todos los anteriores. Así que venimos a hacerle una oferta justa, le damos $20 por la propiedad. 20 veces lo que pagó. No puede decir que no es un trato razonable. Charlotte sintió que Rusty se movía junto a ella, acercándose aún más. La propiedad no está a la venta, respondió con frialdad. La sonrisa de Hackett se borró. No sea tonta. Una mujer sola no puede manejar un rancho. No tiene ayuda, ni dinero, y el invierno se acerca. En unos meses estará rogando que le compremos la tierra. Ahórrese el sufrimiento y véndala ahora. Agradezco su preocupación, dijo Charlotte, con la voz tan dura como el acero helado. Pero mi respuesta es no. Esta tierra es mía, comprada legalmente. Si no tienen otro asunto aquí, les agradecería que se retiraran. Uno de los otros hombres, más joven y con una expresión cruel, escupió en el suelo. Bonito caballo tiene ahí. Sería una lástima que le pasara algo. La amenaza quedó suspendida en el aire como humo. La mano de Charlotte se deslizó hacia su pistola, y los hombres lo notaron. Hackett levantó una mano, conciliador. Tranquila, tranquila. No hay por qué ponerse violenta. Solo estamos siendo buenos vecinos. Pero piénselo, señorita Abbott. Por aquí, a la gente que no tiene amigos, las cosas suelen salirles mal. Dieron media vuelta y se alejaron al trote, dejando tras de sí una nube de polvo y una sensación amarga. Charlotte los observó hasta que desaparecieron de su vista, y luego descansó una mano sobre el cuello de Rusty, sintiendo el poder contenido bajo su piel. Se avecinan problemas, murmuró. Los dos tendremos que andar con cuidado de ahora en adelante. Esa noche, Charlotte apenas durmió. Cada ruido afuera la hacía aferrarse al rifle, imaginando a Hackett y sus hombres rondando bajo la oscuridad. Pero la noche transcurrió sin incidentes, y la mañana trajo otro día interminable de trabajo. Con el paso de las semanas, el acoso aumentó poco a poco. Herramientas que desaparecían del lugar donde las dejaba.
Una sección de cerca recién reparada, derribada de la noche a la mañana. Huellas de botas cerca del granero al amanecer. Pruebas de que alguien había estado rondando mientras ella dormía. Lo más inquietante fue la mañana en que, a la mañana siguiente, Charlotte encontró un coyote muerto colgando de su portón. Un mensaje claro, lo peor aún podía venir si no se marchaba. Charlotte lo descolgó en silencio y lo enterró ella misma, con la mandíbula apretada y el corazón lleno de determinación. Había sobrevivido demasiado como para dejarse intimidar ahora. Durante ese tiempo, Rusty se volvió cada vez más protector. Se colocaba entre Charlotte y cualquier posible amenaza, las orejas en constante movimiento, atento a sonidos que ella ni siquiera podía oír. Por las noches, ya no dormía en el granero, se quedaba cerca de la casa, como un guardián autoimpuesto que vigilaba su pequeño reino. Una tarde, mientras Charlotte estaba en el porche limpiando su rifle, Rusty permanecía de pie a unos metros, con la cabeza erguida, observando los alrededores. ¿Sabes qué pienso?, dijo Charlotte en voz alta. Creo que alguien te hizo mucho daño antes de que llegaras aquí. Por eso eras tan desconfiado al principio, y creo que ahora me proteges porque sabes lo que se siente necesitar protección. Rusty giró la cabeza para mirarla, y en ese instante, Charlotte sintió, sin duda alguna, que él había entendido cada palabra. Vamos a salir de esta, continuó ella. Juntos. Porque ninguno de los dos tiene a dónde ir, y a veces, ese es el mejor motivo para pelear. La situación llegó al límite en una noche sin luna, a finales de septiembre. Charlotte despertó sobresaltada por un relincho agudo y desgarrador, una advertencia como jamás había escuchado de Rusty. Tomó el rifle y salió corriendo de la casa. Rusty estaba en medio del patio, tenso, mirando hacia el potrero del este. En el horizonte, un resplandor anaranjado crecía contra el cielo oscuro. Fuego. La sangre de Charlotte se heló. Alzando la vista, distinguió siluetas de jinetes recortadas contra las llamas, cabalgando en círculos para extender el incendio. Esto no era un accidente, ni mala suerte. Era destrucción intencional. Disparó un tiro al aire, más como advertencia que con intención de acertar. Los jinetes huyeron, tragados por la oscuridad, pero el fuego seguía avanzando, devorando la hierba seca con una furia implacable. Durante las siguientes 2 horas, Charlotte luchó contra las llamas con todo lo que tenía. Acarró balde tras balde de agua desde el pozo, con los brazos ardiendo de cansancio. Golpeó el fuego con sacos húmedos hasta que sus manos sangraron. Cavó zanjas con una pala, intentando frenar el avance del infierno antes de que alcanzara el granero o la casa. Y Rusty estuvo a su lado todo el tiempo. Pisoteaba las llamas más pequeñas con sus cascos. Se mantenía cerca, lo bastante para que Charlotte pudiera aferrarse a su melena cuando el agotamiento amenazaba con derrumbarla. Era su compañero en cada sentido, peleando por su hogar con la misma desesperación que ella. Cuando por fin el fuego se extinguió, detenido por una formación rocosa que actuó como cortafuego natural, Charlotte cayó de rodillas en la tierra, cubierta de hollín, tosiendo sin aire. 5 acres de pasto habían desaparecido, pero los edificios seguían en pie. Rusty bajó la cabeza y rozó su hombro con ternura. Charlotte lo abrazó por el cuello, demasiado exhausta incluso para llorar. «Sobrevivimos», susurró con voz ronca. «Pero no van a detenerse. Y no podemos luchar solos». A la mañana siguiente, aunque cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, Charlotte ensilló a Silver y cabalgó hacia el pueblo. Se había terminado la paciencia. Ya no pensaba seguir soportando aquello sola. Fue directo a la oficina del sheriff y presentó una denuncia formal contra Tom Hackett, detallando cada incidente de acoso y nombrándolo como principal sospechoso del incendio. El sheriff, un hombre de unos 50 años con rostro cansado, la escuchó con una expresión que decía más que sus palabras: no haría nada. ¿Tiene pruebas de que Hackett estuvo involucrado?, preguntó. Vi 3 jinetes. El mismo número que vino a amenazarme. Ver jinetes no es prueba de quiénes eran. Podrían haber sido cualquiera. Vagabundos, o muchachos haciendo travesuras. Charlotte apretó los puños. Entonces, ¿no va a investigar? No dije eso. Veré qué puedo hacer. Pero sin pruebas sólidas, se encogió de hombros. Mi consejo, venda la propiedad y váyase. Se ahorrará muchos problemas. Charlotte salió de la oficina sintiéndose más sola que nunca. El mensaje era claro:
no tenía aliados en esa lucha. La ley no la protegería, y la gente del pueblo prefería verla fracasar antes que apoyar a una mujer intentando hacer el trabajo de un hombre. Charlotte estaba cargando suministros en la tienda general cuando el señor Briggs la llamó desde el mostrador. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos antes de hablar en voz baja. Me enteré del incendio, dijo con seriedad. Lo siento, de verdad. ¿También se enteró de que el sheriff no va a hacer nada al respecto? Respondió Charlotte, con amargura contenida. Briggs asintió, con expresión sombría. Hackett tiene amigos en este pueblo. Hombres con poder. No les gusta la idea de que una mujer haga prosperar ese rancho, porque eso desafía lo que creen que debería ser el orden de las cosas. Así que estoy sola. No del todo, dijo él. Sacó una caja de municiones y la colocó sobre el mostrador. Esto va por mi cuenta. Y quiero que sepa que hay personas aquí que admiran lo que está intentando hacer. Quizá no podamos ayudarla abiertamente, pero estamos atentos. Si Hackett cruza la línea, si intenta algo dentro del pueblo, donde haya testigos, entonces podremos actuar. No era mucho, pero era algo. Charlotte le dio las gracias y regresó al rancho con el peso de las balas en las alforjas, y un peso aún mayor en el corazón. Sabía que el siguiente ataque llegaría. Y debía estar lista. Durante los días siguientes, se preparó con todo lo que tenía. Limpió la maleza y los árboles caídos para tener mejor visibilidad alrededor de la propiedad. Colocó cubetas con agua en puntos estratégicos. Mantuvo su rifle y su pistola limpias, cargadas y siempre al alcance. Y hablaba con Rusty, contándole lo que venía y pidiéndole su ayuda una vez más. No tengo derecho a pedirte que arriesgues tu vida por mí, le dijo una tarde mientras cepillaba su brillante pelaje. No me debes nada. Si quieres huir cuando llegue el problema, lo entenderé. Rusty giró la cabeza y la miró con esos ojos imposiblemente sabios. Charlotte sintió que la garganta se le cerraba por la emoción. De acuerdo, entonces, susurró. Lo enfrentaremos juntos. El ataque llegó 3 noches después, justo como ella había presentido. El sonido de cascos la despertó, no 3 jinetes esta vez, sino al menos 6, quizá más. Tomó su rifle y se colocó junto a una ventana, intentando contar las sombras que se movían entre la oscuridad. Venían de distintas direcciones al mismo tiempo, habían aprendido de su intento anterior. Antorchas surcaron el aire, cayendo cerca del granero, la casa y el último potrero intacto. Se escucharon disparos, no sabía si apuntaban hacia ella o si solo querían asustarla. Charlotte respondió el fuego, apuntando a las antorchas más que a los hombres. Logró apagar una antes de que prendiera fuego, luego otra. Pero eran demasiados, y ella solo era una. Fue entonces cuando Rusty entró en combate. El enorme semental salió disparado desde su posición cerca del granero, lanzando un relincho de guerra que le heló la sangre a Charlotte. Corrió directo hacia un grupo de jinetes. Su tamaño, su velocidad y su furia pura hicieron que los caballos enemigos se desbocaran en pánico. Uno de los hombres cayó al suelo cuando su montura se encabritó. Otro huyó, aferrado a la silla con desesperación. Charlotte aprovechó la confusión para disparar contra las antorchas restantes, evitando que el fuego se propagara. Ella y Rusty se movían como un solo ser, cubriendo las debilidades del otro, reforzando sus fuerzas. Pero estaban superados en número y al borde del agotamiento. Charlotte sabía que no podrían resistir mucho más. Acababa de recargar su rifle cuando escuchó el sonido más hermoso del mundo. Más cascos, pero viniendo desde el pueblo. El señor Briggs apareció primero, cabalgando con fuerza pese a su edad, un escopetón cruzado sobre la silla. Detrás de él venían 4 habitantes más del pueblo, todos armados, todos dispuestos a luchar. Por la señorita Abbott, gritó Briggs. Los refuerzos se unieron a la batalla, y la marea cambió de inmediato. Los hombres de Hackett, al verse enfrentados a una resistencia inesperada y abrumadora, rompieron filas y huyeron. Algunos escaparon solos, otros en grupos, pero en cuestión de minutos la propiedad estaba libre de atacantes. Charlotte salió tambaleándose al porche, bajando el rifle mientras la realidad del momento la golpeaba. Habían sobrevivido. Rusty cojeó hacia ella, y el corazón de Charlotte se encogió al ver la herida. Una bala le había rozado el hombro derecho. No era profunda, pero la sangre oscurecía su pelaje rojizo bajo la luz de la lámpara.
«Estás herido», susurró, con la voz quebrada, pasando las manos sobre él para comprobar si había más daños. Rusty apoyó la cabeza contra su pecho, respirando con dificultad, pero firme. Charlotte lo abrazó con fuerza, temblando entre el cansancio y la gratitud. Habían vencido. Juntos. El señor Briggs se acercó caminando, tras desmontar de su caballo. «Tiene usted un caballo extraordinario, señorita Abbott», dijo con respeto. Peleó como si entendiera exactamente lo que estaba en juego. Charlotte levantó la vista, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. «Gracias, a todos ustedes. Pensé que nadie vendría». Briggs asintió, con una expresión seria pero cálida. «Nos dio algo en que creer», respondió. «Una mujer que lucha sola contra hombres que piensan que el poder les da derecho a todo. Algunos de nosotros recordamos lo que se siente hacer lo correcto, incluso cuando cuesta». Los demás hombres del pueblo asintieron, inclinando sus sombreros con respeto antes de montar de nuevo y partir hacia sus hogares. Después de que se fueron, Charlotte atendió la herida de Rusty. La limpió con cuidado, la vendó lo mejor que pudo. El caballo se quedó quieto, paciente, y de vez en cuando giraba la cabeza para rozar su hombro con ternura. «Ganamos», susurró ella, con voz suave. «Pero más que eso, demostramos algo. Demostramos que la determinación y la unión pueden vencer casi cualquier cosa». En los días que siguieron, todo cambió para Charlotte y su rancho de $1. La historia del ataque, y del semental rojizo que luchó junto a su dueña contra todas las probabilidades, se extendió por toda la región. Gente que antes la ignoraba ahora se quitaba el sombrero cuando la veían pasar. Rancheros que la habían despreciado comenzaron a ofrecerle consejos, y, a veces, ayuda. Tom Hackett y sus hombres se marcharon del territorio. Al parecer, decidieron que continuar su venganza no valía el riesgo, no después de que el pueblo entero se pusiera del lado de Charlotte. Con el apoyo de sus vecinos y su inquebrantable ética de trabajo, Charlotte transformó el rancho durante el año siguiente. Reparó y reforzó cercas. Arregló la casa y el granero. Levantó un pequeño, pero saludable, rebaño de ganado. Consiguió gallinas, una vaca lechera. Y hasta plantó un huerto que, por primera vez, dio frutos. Pero en todo eso, Rusty siguió siendo el corazón de lo que había construido. Era su transporte, su compañero de faenas, su centinela cuando algo extraño se acercaba. Y sobre todo, su amigo. Su presencia constante en los silencios largos, en las noches difíciles, en las decisiones que debía tomar sola. Charlotte nunca descubrió de dónde venía Rusty, quien había sido su dueño anterior, ni cómo había terminado abandonado en Willow Creek Ranch. Pero al final, eso ya no importaba. Lo que importaba era que dos almas perdidas se habían encontrado justo cuando más lo necesitaban una mañana de primavera, casi 2 años después de haber comprado el rancho. Charlotte se quedó en el porche con una taza de café en las manos, observando a Rusty pastar en el verde brillante del campo. Las cicatrices del incendio hacía tiempo que habían desaparecido, reemplazadas por hierba alta donde ahora pastaban su ganado y los venados salvajes que cruzaban la propiedad. El rancho ya era rentable, no rico, pero sí estable y creciente. Charlotte había pagado todos los impuestos atrasados y hasta tenía algo ahorrado. Había contratado a un joven del pueblo para ayudar con el trabajo pesado, y también estaba enseñándole a una chica adolescente que soñaba con ser ranchera, pese a la oposición de su familia. Pero más allá del dinero o el éxito, Charlotte había encontrado algo mucho más valioso: pertenencia. Esa tierra era suya de una forma que iba más allá de los papeles legales. La había regado con su sudor, con sus lágrimas. La había defendido con su sangre. Y la había levantado con pura determinación. Rusty alzó la cabeza del pasto y miró hacia el porche, las orejas erguidas. Incluso desde la distancia, Charlotte pudo notar la serenidad en su postura. Se veía fuerte, hermoso, su pelaje cobrizo brillando bajo el sol, sus movimientos llenos de confianza. «Ven aquí, muchacho», lo llamó. Rusty trotó hacia ella, y Charlotte lo recibió en los escalones del porche. Rodeó su cuello con los brazos, aspirando su olor familiar: pasto, sol y tierra. «¿Sabes cuál fue la mejor parte de comprar este lugar?», le dijo con una sonrisa. «No fue la tierra, aunque amo cada acre de ella. Ni tampoco demostrar que los demás estaban equivocados, aunque eso se sintió bien. Fue encontrarte a ti.
Tú me enseñaste que la familia no siempre es la gente con la que naces. A veces, son las almas que eliges tener a tu lado cuando todo se viene abajo. Rusty respondió apoyando su mentón sobre su hombro, su gesto de cariño silencioso, su lenguaje compartido. Charlotte sonrió y acarició su cuello. Construimos algo aquí, tú y yo. Algo que va a durar. Y pase lo que pase, lo enfrentaremos igual que siempre, juntos. El sol ascendía en el cielo cuando Charlotte lo soltó y lo vio volver a pastar. Tenía trabajo por hacer, revisar cercas, mover el ganado, las 1000 pequeñas tareas que llenaban sus días, pero por un momento se quedó ahí, contemplando su tierra, su hogar, su pedazo de mundo ganado con esfuerzo. Había comprado un rancho por $1, y había encontrado mucho más que una propiedad. Había encontrado propósito, comunidad y un compañero cuya lealtad y valentía le habían salvado la vida más de una vez. Aquel $1 que Charlotte Abbott pagó en el tribunal de Cottonwood Creek fue la mejor inversión de su vida. No por la tierra que compró, sino por el caballo que la esperaba en el granero, y por la vida que construyeron juntos, contra toda adversidad. A veces, las cosas más valiosas llegan en los paquetes más inesperados. A veces, una maldición resulta ser una bendición disfrazada. Y a veces, una mujer y un caballo pueden demostrar que la determinación, la confianza y la unión son más poderosas que cualquier obstáculo. Charlotte Abbott y Rusty demostraron todo eso, y más. Su historia, contada una y otra vez junto a fogatas y en cantinas por todo el territorio, se convirtió en una leyenda propia. Un recordatorio de que a veces, las mejores cosas de la vida cuestan casi nada. Y de que la familia puede tener muchas formas, incluso 4 patas y un pelaje color óxido.